Jamás fui el tipo de persona que aguarda a que el universo se detenga exclusivamente por mi causa. He tenido una vida satisfactoria, con un empleo estable, una bonita vivienda y una familia unida que está cerca. Sin embargo, llegar a los 40 años de edad, la sensación fue distinta. Durante semanas, Brielle seguía compartiendo estos consejitos, con un tono alegre y enigmático, exclamando: «Detente, Julian. Está observando algo de gran tamaño». Al amanecer, la vería con una sonrisa en el rostro, sus ojos oscuros destellando como si guardara un misterio que ansiaba revelar. Mi hija de 19 años, Skyler, me rodeaba con sus brazos en la mesa del desayuno y me hacía preguntas curiosas, como por ejemplo: «¿Cuál es tu preferencia en cuanto a sabores, papá?». Mi hijo de 21 años, Maddox, solía consultar mi jornada laboral para saber los días en los que estaría disponible. Trabajo como supervisor en el sector de la construcción, por lo que suelo tener jornadas laborales extensas. Últimamente he comenzado a sospechar que podrían estar tramando algo. Quizás organizar una celebración sorpresa. Disfrutar de una agradable comida en un restaurante. No requería demasiado, solo una pequeña muestra de interés de su parte. He perdido toda fe, ¿comprendes? Permití que esa leve impresión se intensificara en mi corazón a medida que se acercaba la fecha de mi cumpleaños. Regresaba a casa después de trabajar, agotado y lleno de polvo, capturando imágenes de pelotas o de un cartel de cumpleaños escondido en la pared de la habitación. Así que, en la importante fecha de marzo del 29 de marzo de 2025, me subí a mi automóvil y me dirigí a la carretera, sintiendo como mi corazón latía un poco más acelerado de lo normal. Mientras el sol descendía en el horizonte, tiñendo el firmamento de tonos anaranjados, me detuve brevemente, sujetando el volante con firmeza y recordándome a mí mismo que no debía dejarme llevar por la emoción. Tomé mi lonchera y me fui. El piso crujía bajo mis botas al avanzar hacia la entrada principal. Al abrir la llave, dejarla abierta, pero no salió agua. En la residencia reinaba la oscuridad, el silencio y la ausencia de vida. No percibí ningún aroma acogedor de comida. No se escuchaban risas ni pasos apresurados acercándose a mí. Frente a mí, la habitación se presentaba vacía, sin ningún adorno ni lámpara. Observé a contraluz, mientras aguardaba la aparición de alguien que rompiera el silencio con un grito de asombro. Sin embargo, el sonido de la llave resonó solamente, y la lámpara cobró vida, revelándome la realidad. La silla permaneció en su lugar de siempre, sin cambiar. La televisión fue encendida. La cocina del cuartel estaba impecable. No hubo pastel, ni plato de comida, ni caos en la celebración organizada. Dejé mi lonchera sobre la mesa, el sonido resonando en la quietud, mientras permanecía allí, observando el hueco vacío donde mi familia solía estar. Mi teléfono se mantuvo en silencio en mi bolso, sin mensajes, sin llamadas. Nos estamos demorando. Al pasar por la casa, mis botas laborales dejaron huellas en el suelo firme del jardín. En ese lugar, se formaron los suelos. El aroma que impregnaba la habitación de Skyler era el de su aerosol de lavanda. Sin embargo, su lonchera desapareció. Los zapatos de Maddox no se encontraban junto a la entrada. La bolsa de Brielle, que suele dejar en la mesa, no se encontraba en ese lugar. Examiné el garaje y no encontré su vehículo. Siento mi estómago hecho pedazos, con una sensación de pesadez y suciedad, como si hubiera tragado una piedra. Pensé que quizás estaban yendo a adquirir algo de forma improvisada. Quizás en cualquier momento, las luces podrían aparecer, resplandeciendo y cargadas de disculpas y justificaciones. Tomé asiento en la silla, aún con mi vestimenta rígida puesta, aguardando. Pasaron 10 minutos cuando originalmente solo habían transcurrido 5. El número 10 se transformó en 30. El sonido del timbre en la pared resonaba con una intensidad nunca experimentada, interrumpiendo constantemente la esperanza que guardaba con tanto anhelo. Al despertar, me lastimé la cara y experimenté la carga de 4 décadas sobre mis hombros, no la maravilla que había soñado, sino algo distinto. Algo fresco. Disfruté de una cerveza fría que saqué del refrigerador, la destapé y di un largo sorbo. La sensación gélida al aliviar la angustia empezó a disiparse en mi pecho. No estaban observando. En ese momento, era consciente de ello en lo más hondo de su ser, a pesar de su negativa a aceptarlo. Llevaba semanas preparando mentalmente este instante, visualizando sus expresiones, escuchando sus palabras, planeando una celebración especial para conmemorar mis 40 años. Sin embargo, en la casa reinaba un silencio que lo decía todo. El esfuerzo no merecía la pena. Nada que ver con ellos. Tomé asiento con la cerveza destapada, moviendo ligeramente la mano, mientras observaba la pantalla del televisor.
Reflexionaba con la mirada perdida, con ojos fatigados y canas asomando en mi cabello, siendo un hombre que creía tener relevancia. Con 40 años, y ahí terminó todo. Una residencia deshabitada, una cerveza tibia, y una familia que ni siquiera se molestó en dejar un mensaje. No podía decidir qué era más doloroso, si el olvido o haberme hecho creer lo contrario. De todas formas, no tenía intención de cambiar de lugar en ese sillón. Todavía no. Tenía expectativas un tanto mayores, por si acaso. ¿Pero qué consecuencias tuvo esa situación? Había fallecido, huyendo entre las sombras, la verdadera realidad de mi celebración nocturna. Después de 3 horas desde que me acomodé en el sofá, la cerveza que sostenía ya no estaba fría, y la casa seguía tan desierta como un pueblo abandonado. Observaba fijamente la pared, intentando averiguar mis errores, preguntándome por qué nadie se molestaba en comunicarse. En la mesa de centro reposaba mi celular, con la pantalla apagada, sumergiéndome en su mutismo. Lo revisé 12 veces, pero no encontré nada. No hay llamadas sin contestar, ni mensajes, solo la misma pantalla negra de Brielle y yo del verano anterior, riendo en una reunión al aire libre. No deseaba lamentarse de su situación, pero vaya que le resultaba complicado evitar hacerlo. A los 40 años, por fin llegó el día que tanto esperaba. Tomé mi celular una vez más, casi sin pensar, y accedí a Instagram. Por lo general, no suelo escribir con frecuencia, ya que hay demasiadas advertencias y sonrisas fingidas, pero algo me instó a prestar atención. En ese momento, me observaba directamente a los ojos, impactándome profundamente. En la playa, Greg y Rachel posan felices junto a sus hijos Brielle, Skyler y Maddox, todos luciendo sonrisas radiantes en la fotografía. El sol de color blanco se alargaba a sus espaldas, las nubes se desvanecerían, dejando un cielo azul y perfecto. Con un cóctel en la mano, Brielle se colocó los pantalones en la cabeza y se echó a reír como si no le importara nada en absoluto. Skyler se encontraba tumbado en el agua, con su melena mojada y alborotada. Maddox se encontraba en el lugar, ataviado con su vestimenta, sosteniendo una cerveza y dirigiendo su mirada hacia la cámara. Greg y Rachel se relajaban en la cama, observándose como si nada hubiera sucedido antes. La sorpresa al adoptar la perspectiva de Maddox me impactó de lleno. No se dará cuenta de que nos hemos ido. Jaja. Repasé el texto una vez más y luego otra vez más, simplemente para confirmar que no estaba alucinando. Fue mi propio hijo quien lo redactó. Mi familia al completo se encontraba en un lugar turístico, disfrutando, mientras yo permanecía aquí en la penumbra. Consideraban que era entretenido. Busqué en diferentes posiciones. Skyler contaba con una anécdota en la que disfrutaba de una bebida con un sombrerito mientras etiquetaba a un sitio conocido como Paradise Cove Resort. Brielle compartió en sus redes sociales una imagen junto a Rachel, destacando que el momento en familia es incomparable. El momento familiar. Sin mi presencia. Coloqué el celular en el sofá con rapidez, como si estuviera ardiendo, y me senté. Mis pies estaban en constante movimiento. Mi pecho permanecía en calma, como si alguien lo estuviera acariciando, mientras mis manos descansaban sobre mis brazos. Me dirigí hacia la cocina y tomé una botella de whisky que estaba en el armario. El regalo que Brielle me dio en Navidad fue un vaso de agua. Sin la presencia de agua ni de un mezclador, simplemente al natural. Recibí un fuerte trago, el ardor bajando por mi garganta, y me dejé caer junto al teléfono, observando el suelo. No han sido olvidados. Esa fue mi acción. No fue un suceso fortuito, algo repentino en lo que pensaban comunicarse, pero no lo hicieron. Fueron los responsables de idear este plan. Adquirieron bolsos, abordaron un avión y me abandonaron, riendo como si se tratara de una burla. En el aeropuerto, se encontraban revisando, posiblemente comentando algo así como, Julián está bien, siempre está trabajando de todas formas. Serví otra cucharada, esta vez con calma, permitiendo que se deslizara suavemente por mi garganta. La vivienda parecía más espaciosa que nunca, el silencio envolviéndolo todo desde cada rincón. Regresé al sofá con un vaso de whisky en la mano y volví a tomar el teléfono. Al observar la imagen, noté el grito absurdo de Maddox, la brisa despreocupada de Skyler y la risa sencilla de Brielle. Mostraban una alegría que nunca antes habían demostrado estando a mi lado. Tomé asiento con el vaso en la mesa y me froté los ojos, percibiendo el aroma de algo que no identificaría como lágrimas, al menos por ahora. Me gustaría enviarles un mensaje de texto. Tenía la intención de hacer una llamada y expresar mi frustración. ¿Qué es esto en realidad? Hoy celebro un año más de vida. Sin embargo, no llevé a cabo esa acción. ¿Cuál sería mi respuesta? ¿Te gustaría pasar por mi hogar?
¿Podrías brindar una explicación al respecto? Solo se dedican a reír más, o incluso llegan a disculparse por mi causa. No deseaba su falta de energía. No deseaba escuchar sus justificaciones. Volteé la vista hacia la captura de Maddox. Ni se dará cuenta de que hemos ido, jaja, y de vez en cuando resuena en mi mente como una canción desagradable. A pesar de su error, fui consciente de ello. Cada instante lo percibí. La botella de whisky reposaba en el lugar, casi sin líquido ya, mientras tomaba otro vaso, esta vez con un agarre más seguro. No me encontraba molesto, simplemente el ruido me hizo elevar un poco la voz con cierto tono de irritación. Se mostró más callado, más intenso, como si fuera un fuego que empezaba en la base de mi cuello. Creían que a mí no me importaría. Creían que simplemente me aburriría y me acostaría como si nada hubiese pasado. Sin embargo, él ya no representaba a ese perfil de persona. Después de tomar un sorbo, me puse de pie y permití que el silencio me envolviera. Ellos se confundieron conmigo. Me encargaba de que estuvieran al tanto. Hoy no es posible. En la noche de hoy, me acomodaría en este lugar, disfrutaría de mi whisky y observaría cómo las llamas aumentan. ¿Para el día de mañana? Eso fue algo completamente distinto. Cuando me di cuenta de que la botella de whisky estaba casi terminada, decidí que simplemente lamentarme y quedarme sentado no bastaba. En plena madrugada, mi cumpleaños llegaba a su fin, y en la casa persistía un silencio vacío que resonaba. No me encontraba bajo los efectos de ninguna sustancia, en realidad. Simplemente me relajaba lo suficiente para percibir los límites de mi ansiedad. El episodio de Maddox no dejaba de rondar en mi mente. Sin embargo, es probable que ni siquiera se dé cuenta de que hemos ido. Jaja. Pensaron que yo no veía. Un tonto esforzado que simplemente seguía trabajando sin descanso. Tan ocupado que no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Sin embargo, observé todo en ese momento con total claridad, como si fuera de día, y no permitiría que escapara. Cogí mi portátil de encima de la mesa, la abrí y me puse a indagar. Al regresar a Instagram, guardé todas las publicaciones y relatos compartidos, las imágenes de Brielle, los vídeos de la playa de Esquiler y las breves novedades de Maddox. Saqué capturas de pantalla, registrando los horarios. Habían estado ausentes durante al menos 2 días, quizás incluso más, según la evidencia de los muelles. Después, accedí a nuestra banca por internet. Me encargo habitualmente de los datos numéricos, asegurándome de que estén en orden. Por lo tanto, tenía perfectamente identificado el lugar donde dirigir mi atención. Al verlo, mi estómago se revolvió. Hace 3 días, se registró una cantidad de $3,800. El dinero no es solo un movimiento de tarjetas, es sorprendente cómo evitan dar un paso. Al despertar, tomé mi brazo y reflexioné sobre haber entregado la misma cantidad de dinero a Maddox el mes anterior para ayudar con el depósito de su nuevo piso. Recibí un abrazo suyo y escuché sus palabras de agradecimiento. Gracias, papá, eres increíble. Experimenté una sensación positiva, incluso llegando a sentir orgullo. En ese momento, el dinero parecía haber sido utilizado para costear su breve viaje. Seguí redactando los fragmentos de los bancos, mis dedos adquirían mayor velocidad a medida que ensamblaba las partes. También se encontraban pequeñas atracciones, una estación de servicio y una cafetería cerca del aeropuerto, aunque ninguna de ellas era lo bastante significativa como para justificar un viaje de vacaciones. En ese momento, me vino a la mente la tarjeta de crédito de emergencia de Brielle, la cual mencionó que era para situaciones imprevistas como arreglos de automóviles. Guardó los documentos recortados en una tienda en nuestro cuarto, escondidos debajo de unos archivos de impuestos antiguos como si nunca hubiera tomado la molestia de revisarlos. Al despertar, con el sabor del whisky en mi sangre, me encaminé hacia las escaleras. Al abrir la tienda, esta emitió un sonido desagradable y allí se encontraba un paquete de sobres de una carta que no incluía ni siquiera el número 4. Hace una semana me fracturé una costilla y comencé a leer. Al abrir mis ojos, vi cómo las cortinas se alzaban. Desembolsé $1,200 en un spa, $800 en una boutique de moda y $450 en una cena con Rachel en un restaurante desconocido para mí. Cada mes, la situación se repetía sin cambios. Se han realizado numerosos ajustes en aspectos que nunca fueron abordados. En la más reciente comunicación, se revelaron recortes adicionales de $1,500 en el Paradise Cove Resort, junto con unos cientos de dólares más para gastos adicionales. El monto total es de $92,000, repartido a lo largo de un año. Los documentos reposaban en el suelo, mis manos se agitaban, no por el whisky, sino por la carga de todo.
No se trató únicamente de un caos en la celebración de cumpleaños. Se trataba de una existencia oculta. Decidí ir a la piscina, tomé un cuaderno y empecé a anotar todo lo que veía. Información, cifras, la totalidad. Julian Harley, conocido por su confiabilidad, su puntualidad y su responsabilidad en los negocios, había sido eliminado. Podría transformarme en un cajero automático ambulante, una presencia discreta a la que recurrir mientras disfrutan de cócteles y apuestan. Tomé la botella de whisky restante mientras observaba mi desafortunada caligrafía, con los números retrocediendo. No derramé lágrimas, no soy de los que lloran, aunque noté mi garganta apretada, como si tuviera dificultad para tragar. Reflexioné sobre el tiempo dedicado a forjar esta existencia, las horas invertidas para que Esquiler accediera a la educación superior y los días libres empleados en velar por nuestra seguridad. ¿Cuál es la razón de ello? ¿Con qué propósitos se lanzaron para empaparme? Cerré el cuaderno de apuntes y me recosté en el sofá, sintiendo cómo crujía bajo mi peso. La araña no demostraba fuerza, sino más bien mostraba una actitud fría y firme, similar a la corriente de un río que arrastra piedras. No tenía intención de alzar la voz ni de causar destrozos. No me identifico con eso. Sin embargo, al final me convertí en una persona invisible. Era aquel individuo que permanecía inmóvil, permitiendo que las circunstancias evolucionaran, manteniéndose en calma, depositando una confianza excesiva. Basta ya. Después de servirme un poco de whisky y dejarlo reposar, me hice una promesa a mí mismo en medio de la oscuridad. Permaneceré en su memoria. No es el anciano Julian de antes, aquel que solía dar paseos diariamente, sino el que ha sido dejado de lado, quien estuvo observando constantemente. Empezaría a garantizar que no pudieran evadir la responsabilidad de sus acciones. No es de mi agrado. Jamás otra vez. Al despertar 2 días después de celebrar mi cumpleaños, me encontré en la misma residencia apacible, experimentando esa misma sensación de vacío que pesaba en mi pecho. El whisky permanecía sobre la mesa, evocando la memoria de aquella velada inicial. Sin embargo, no volví a ponerle la mano encima. Durante las últimas 2 jornadas, estuve ocupado en diversas tareas. Laboraba, gestionaba correos comerciales y realizaba cualquier tarea para distraerme de los recuerdos que mi familia había dejado atrás. No los contacté por teléfono. No he mandado ningún mensaje. Había observado lo suficiente en Instagram para darme cuenta de que seguían en ese destino turístico, quizás disfrutando de la piscina mientras yo terminaba los sobrantes de la comida en soledad. También mi celular se mantuvo en silencio. Sin pedir perdón ni enviar mensajes, simplemente nada. Parecía que no era tomado en cuenta. Sin embargo, al día siguiente todo eso experimentó un cambio. Mientras me encontraba en la cama, cambiando de un canal a otro sin interés, mi teléfono comenzó a sonar. De repente, mi WhatsApp comenzó a recibir una avalancha de mensajes. Llegaban uno tras otro, como si todos recordaran contactarme al mismo tiempo. Tomé el dispositivo, con mi dedo deslizándose sobre la pantalla, sin estar seguro de si realmente deseaba ver. El primer mensaje fue de Brielle. Julián, ¿dónde te encuentras? Como si fuera yo quien se esfumara. Después, Esquiler, ¿estás bien, papá? Agradezco que conteste. Maddox exclamó, preguntando a su padre qué sucedía. ¿Cómo te encuentras? Redacté un total de 49 mensajes, durante varias horas. Incluso grabaciones de audio, con la voz de Esquiler sonando suave pero ansiosa, expresando su inquietud. Papá, estoy inquieto. Solo necesito saber que estás en buen estado. Brielle envió otra más extensa más tarde. Julián, te pido que no me dejes afuera. Regresaremos en avión temprano. Entabla una conversación conmigo. Tomé asiento, observando la pantalla mientras las palabras se entrelazaban. Una parte de mí anhelaba experimentar alguna emoción, ya sea alivio o incluso angustia. Sin embargo, no lo logré. Ya era muy tarde para eso. Después de haber tenido tiempo para comunicarse, ¿cuál es el siguiente paso? Sentía miedo de que me hubiera sumergido en las profundidades. Coloqué el teléfono en el suelo y me senté de nuevo, dejando mis manos descansar sobre mis pies. Los sonidos de la casa resonaban a mi alrededor, el refrigerador chillando en la cocina. Hubiera podido dar una respuesta. Hubiera podido responder. Me encuentro en este lugar. ¿En qué lugar del mundo te encontrabas? Sin embargo, no lo realicé. Aún no estaban listos para recibir eso. En vez de eso, se me ocurrió una idea. Tomé mi celular una vez más, accedí a Instagram y giré mi cámara hacia el papel. Había pocas cosas, unas cuantas imágenes laborales, una fotografía de mi vehículo y después una de la jornada anterior. Después de mi pausa,
Me detuve en la tienda de comestibles y elegí un pastel de chocolate económico de la sección de repostería. De pequeño tamaño, algo melancólico, exhibía un cartel de cumpleaños alegre y estaba cubierto de suciedad plástica. En la cocina, me retraté sin sonreír, solo yo junto al pastel iluminado por la luz fluorescente. No tenía pensado hacerlo público. No probé ni un bocado de esa porquería. Sin embargo, en este momento me encuentro bien. Ya he compartido la información. Sin censura, sin secciones, sin etiquetas. Únicamente la marca de tiempo. El 28 de marzo de 2025, a las 7:42 de la mañana. Coloqué una publicación y la visualicé en directo. La amabilidad no era el objetivo. No tenía una magnitud considerable. Se trataba de un marco diminuto reposando en el suelo, transmitiendo el mensaje. Permanezco presente. Puedo divisarte. No soy quien se encuentra en desventaja. Coloqué el celular en mi espalda antes de incorporarme y estirar los brazos por encima de la cabeza. Después de pasar mucho tiempo en el sofá, mi espalda se resintió, así que decidí levantarme y dirigirme hacia la ventana para observar la calle en penumbra. Las luces brillaban en las casas de los vecinos, emitiendo una luz cálida y amarilla, mientras en su interior las familias llevaban a cabo sus actividades cotidianas. Mi hogar reposaba como una segunda piel. Sin embargo, no se entristecía por esa razón. En mi cabeza resonaban sin cesar los 49 mensajes, pero no se trataban de disculpas. En realidad, no. Hubo miedo, quizás responsabilidad, pero no arrepentimiento. Cuando Brille pidió que no la excluyeran, me impactó profundamente. No lograba comprenderla. No la estaba finalizando. Hace días que me bloqueó y ahora quiere regresar como si nada hubiera ocurrido. Lamenté mi decisión al ver una sonrisa forzada aparecer. La grabación de voz de Esquiler resonó en mi mente. Su inquietud me perturbaba ligeramente. Ella es mi pareja, lo ha sido desde siempre, aunque incluso ella se había aproximado a esta situación. ¿Quién es Maddox? Si decidiera llamarlo, es muy probable que terminara rompiéndolo. Me dirigí hacia la cocina, tomé un vaso de agua y me senté junto a la mesa, haciéndolo con calma. Otra vez mi móvil sonó, recibí otro mensaje, seguramente el 50. Sin embargo, decidí no prestarle atención. Pronto tendrán acceso a la noticia. Era consciente de que no me estaba dejando ir ni desapareciendo. Me encontraba en este lugar, observando y aguardando. La tarta reposaba sobre la mesa, intacta, el envoltorio comenzaba a rasgarse. No requería su uso. Las palabras apresuradas de él no eran necesarias para mí. Lo que precisaba era algo para lo cual aún no tenían respuestas disponibles. Los conseguiría, de una forma u otra. En este momento, los dejaría aburrirse, los permitiría hacer preguntas, ya que no correspondía al perfil que creían que tenía. Después de esto, ya no. Pasados 3 días desde mi cumpleaños, me encontraba en la habitación con la televisión encendida a un volumen bajo, escuchando de fondo algunos juegos intensos. Ninguno de los 49 mensajes había sido contestado, las llamadas no habían sido devueltas, y apenas había revisado mi teléfono desde que compartí la imagen de la tarta. Al caer la tarde, el sol se ocultaba por las ventanas, proyectando rayos de luz sobre el suelo. Recién llegada del trabajo, aún vestida con mi atuendo laboral, escuché el timbre de la puerta. El impacto no fue delicado. Demostró ser acertado y persistente, mostrando una determinación que no admitía ser pasada por alto. Tomé asiento con calma, dejando mis botas robustas reposar en el suelo antes de dirigirme hacia la puerta. Mis expectativas eran desconocidas, sin embargo, mi mente me indicó que eran ellos. Desabroché el botón y lo abrí. Y ahí estaban Brille, Esquiler, Maddox y sus padres, Greg y Rachel, todos reunidos en mi mesa como una familia increíblemente unida. Brille se encontraba en primera fila, sosteniendo una llamativa caja de regalos, con una sonrisa forzada y artificial que suele mostrar en momentos de nerviosismo. Esquiler permaneció allí, apretando sus glúteos, mientras Maddox desviaba la mirada hacia sus zapatos. Greg y Rachel parecían indicar el sitio con su presencia. Greg cruzó los brazos mientras que Rachel mantuvo los labios sellados. Permanecí en silencio, sin emitir sonido alguno, observando la puerta y a las personas frente a mí, permitiendo que el silencio se extendiera. Sosteniendo en sus manos la reluciente caja de regalos, Brille mostró un cambio en su peso. Con una voz radiante, Julián anunció nuestro regreso. «Hola, tenía ganas de encontrarte». Permanecí inmóvil, en silencio, con la mirada fija en ella. Después de titubear, tomó la caja como si fuera un gesto de reconciliación. «Te he traído un regalo por tu cumpleaños». Observé,
Tal vez un vestido muy caro o algo que ella creyera que lo solucionaría. No lo ingerí. En vez de eso, me dirigí hacia mi bolso, tomé mi celular y accedí a Instagram. Lo atrapé. El contenido publicado por Madix se encuentra visible en la pantalla. Ni se dará cuenta de que hemos ido. Jaja. Volteé el dedo hacia afuera para que todos pudieran observar cómo estaba apoyado en el borde. El viento varió, como si alguien hubiera extraído el oxígeno de él. La sonrisa de Brielle se desvaneció. La cabeza de Esquilar se inclinó hacia abajo, con los ojos bien abiertos. Madix se transformó, susurrando algo mientras hablaba por el tubo de oxígeno. Greg aclaró su garganta, pero no tuvo la oportunidad de expresarse. Lo observé directamente, su cara enrojecida por el sol, y le expresé que no era bienvenido en ese lugar. Mi voz, serena y suave, rompía la tensión de la situación de forma contundente. Greg se pasó la lengua por los labios antes de cerrar la boca. Rachel avanzaba con su voz delicada. Julián, lo que estás haciendo no es adecuado. No le permití concluir. Le comuniqué lo que tenía que comunicarle. Está prohibido transitar por esta zona. Después de esto, no. Después de hacer una llamada telefónica, salí de la casa dejando la puerta abierta lo bastante para que Brielle y los niños pudieran entrar. Pueden pasar los tres. No les es posible. Brielle titubeó al dirigir su mirada hacia sus padres. Mientras tanto, yo mantuve mi decisión firme. Greg se inclinó, dirigió su mirada hacia Rachel como si estuviera listo para enfrentarse a mí. Sin embargo, ella simplemente se quedó quieta, con las manos apoyadas en sus brazos. Tras un extenso segundo, Brielle derramó lágrimas junto a Esquilar y Madix, quienes se acercaron a mi hogar. Después de que salieron, cerré la puerta, dejando a Greg y Rachel dentro, sus siluetas aún proyectadas en la pared. En su interior, la habitación pareció reducir su tamaño con su presencia. Esquilar se acomodó en el extremo del sofá, moviendo inquietamente las piernas. Madix se puso de pie junto a la pared, con los brazos cruzados, sin mirarme a los ojos. Brielle se encontraba en el centro, sosteniendo aún esa caja de obsequios como si fuera su salvación. Después de recogerla, coloqué mi celular en la mesa de centro y me acerqué a las personas. Así que le comenté sobre mis manos en mis bolsillos, ¿qué tal estuvo la playa? Brielle se inclinó hacia adelante, abriendo y cerrando la boca sucesivamente. Skylar decía al borde de las lágrimas, separando sus piernas. Madix se expresó en voz baja, asegurando que todo marchaba correctamente. Derramé lágrimas mientras le permitía tomar asiento brevemente. Entendido. Volví a hacerlo. Es útil tener ese conocimiento. No alcé la voz. No era necesario. Ya tenían encima el peso de todo, ejerciendo presión sobre ellos. Acercándose a mí, Brielle habló con dulzura. Julián, no era nuestra intención que las cosas sucedieran de esa manera. Así es como debería ser. Tomé su mano, impidiendo que se fuera. Rechazo. Todavía no. Observé a Esquilar, con sus enormes ojos rebosantes de lágrimas. Después, en Madix, su brazo estaba doblado. En este momento te encuentras aquí. Eso representa algo. ¿Qué sucede? Giré mi cabeza en dirección a la puerta porque me estaba aburriendo. No se mueven. Ni tú tampoco. Todavía no. Tomé asiento en mi butaca junto a la ventana y tomé el control remoto para encender el televisor. En la habitación, el calor se hizo presente. Únicamente se escuchaba su respiración y el murmullo del frío. Deseaban entablar una conversación, dar detalles, pero él no se encontraba preparado para recibirlos. No fue hasta que comprendí sus emociones que me di cuenta de lo profundo que eran. Aunque quisiera permitirles la entrada, esta residencia ya no era su lugar de recreo. Pertenecía a mí. Estaba preparado para convertirse en la persona que podrían dejar en el pasado. Mientras permanecía frente a Brielle, Esquilar y Madix, notaba la pesadez del ambiente en la cocina. Fui seguido por alguien. Luego cerré la puerta con Greg y Rachel dentro, y ahora nos encontramos los cuatro alrededor de la mesa, como una familia caótica. Tomé una hoja del registro, aquella en la que había estado anotando todo lo que había descubierto. Normativas financieras, ilustraciones, documentos de pago. Se sentía demasiado pesado al sostenerlo, más del peso esperado, así que lo deposité en la mesa con un golpe sordo. El ruido provocó la salida de Esquilar. Sus ojos la perseguirán como si la hubiera impactado. Brielle se acomodó con calma en su asiento, aún con ese molesto obsequio en sus manos, mientras Madix permanecía de pie, con los brazos cruzados. No me he tomado asiento. Permanecí en ese lugar, observándolos,
hasta que finalmente formulé la interrogante que había estado rondando en mi mente desde que visualicé esa publicación en Instagram. ¿Desde cuándo soy invisible para ti? A pesar de cómo me sentía, mi voz sonaba serena, aunque su reacción fue contundente. La mente de Brielle se abrió de repente, su boca se entreabrió como si estuviera a punto de hablar, pero al principio no emitió sonido alguno. Observando la mesa, Esquilar acariciaba la veta de la madera con sus dedos. Maddox experimentó un cambio en su peso, lo que provocó que su brazo se inclinara hacia abajo. Al abrir el documento, revelé los documentos. Se sacaron $3,800 de nuestros beneficios, $92,000 escondidos en ese compartimento oculto, gastos de primavera marcados con fechas que coincidían con mi día de nacimiento. Califiqué la publicación de Maddox la broma telefónica de LOL que nos hizo reír. ¿Te parece entretenido esto? Cubrí la cosa con mi dedo mientras le hablaba. ¿Piensas que es una broma que me dejes aquí mientras disfrutas de tus bebidas? En ese momento, Brielle halló su voz al expresarse con las manos extendidas. Julián, las cosas no sucedieron de esa manera. Estábamos a punto de llevarnos una sorpresa. Realiza una acción una vez que regresemos. La situación se descontroló por completo. Así fue. Las palabras que pronunciaba parecían ensayadas, como si las estuviera practicando durante el vuelo. No las adquirí. Regresé a una foto de su mensaje que descubrí semanas atrás en su viejo celular que saqué de la habitación, donde decía que todo estaría bien. Mamá. Es hora de partir. Al tomarlo, observé cómo su rostro adquiría un tono sombrío. Expresé que esto no me tomaba por sorpresa. Parece ser que estás tramando un engaño en mi contra. En ese momento, Maddox tomó la palabra con un tono enérgico. Padre, solamente se trató de una publicación sobre lenguaje. Así no era su intención. Regresé a su lado. Abrí mis ojos. ¿Acaso no era de tu agrado? Maddox, fuiste tú quien lo redactó. Te causó risa. Has tomado el dinero que te entregué para tu espacio y lo has convertido en esto. Observó la escena, extendió los brazos, pero no dijo nada. En ese momento, Esquilar comenzó a sollozar, emitiendo unos chillidos suaves que me llevaron a expresar mi malestar. Siempre se ha destacado por su buen juicio. Mi niña pequeña que se subía a mi espalda cuando sentía miedo. Expresó el padre. El quiebre de su voz, al parecer, también fue dirigido hacia ti. Estábamos a punto de marcharnos, yo, mamá, tú y Maddox. Sin embargo, en ese momento, el padre exclamó mientras secaba sus lágrimas. Concentré mi atención, apoyando las manos sobre la mesa. ¿Qué fue lo que mencionó? Padre is discerned sober Skylar? Ella se sumió profundamente, observando a Brielle, quien evitaba cruzar mi mirada. Aseguró que serías la fuente de energía positiva. Siempre estás tan formal, sería más entretenido si no estuvieras presente. Las palabras golpeaban con fuerza, destrozando algo en mi interior. Quedé sumergido en mis pensamientos al observar a Brielle. ¿Es verídico eso? No contestó de inmediato. En cambio, dirigió su mirada hacia la mesa mientras sus dedos se separaban. Julián expresó con voz tenue que no había sido su intención inicialmente. Mi padre continuaba insistiendo, mientras yo me sentía incapaz de rechazarlo. Le respondí con una risa breve mientras negaba con la cabeza. ¿Te encontrabas en desconocimiento sobre cómo expresar una negativa? ¿Con respecto a tu padre? Sin embargo, tenías la habilidad de rechazarme, de abandonarme, de apropiarte de nuestro dinero y salir con ellos. Agité los bolsillos sellados, el estruendo resonante y la quietud. He dedicado mi tiempo a cuidar de esta familia, por ti, por los pequeños. ¿Es esto lo que poseo? Permitiste que Greg tomara la decisión de que no era conveniente. Los dedos fríos de Esquilar rechazaron mi mano tendida. Papá, te pido disculpas. No deseaba que las cosas se desarrollaran de esa manera. Al observarlo, percibí la sinceridad en su mirada. Ella sentía afecto por él, aunque no logró aliviar el sufrimiento. Maddox susurró unas palabras que parecían ser un arrepentimiento, aunque aún evitaba encontrarse con mi mirada. Brielle se puso de pie y se aproximó. Julián, tenemos la posibilidad de solucionar esta situación. Claro que sí. Retrocedí, manteniéndome fuera de su alcance. ¿Podrías solucionarlo? No reparas algo que dañaste intencionalmente. Tomé el bolsillo y lo sujeté firmemente. ¿Has realizado esto? Es imposible transitar por este lugar llevando una bolsa de obsequios y derramando algunas lágrimas para que se retire. En la habitación solo quedaba Esquilar, acompañado por los sonidos de la noche. Al observar a mi esposa y a mis hijos, experimenté una sensación de traición más intensa de lo previsto. Habían optado por la interpretación de Greg para mi diversión,
y no estaba convencido de si podía perdonarlo en ese momento. Tras el enfrentamiento en la cocina, mi descanso fue escaso. La vivienda experimentaba un cambio en ese momento. Parecía que ya no había nadie más, solo yo. Brielle, Esquilar y Madix abandonaron la habitación en silencio. Esquilar seguía derramando lágrimas, Madix saliendo de su antigua habitación, mientras Brielle parecía querer expresar algo más, pero no se atrevió a hacerlo. Dejé atrás todo, el dinero, las falsedades, la forma en que me hicieron sentir, y no me rendí. A la mañana siguiente, me desperté temprano, el sol estaba a punto de salir, y comencé a realizar modificaciones. Tomé asiento en la mesa de la cocina con mi taza de café, el ordenador encendido y revisé nuestros movimientos financieros. Rápidamente, mis manos se desplazaron sobre las pantallas, generando una nueva acción solo con mi firma. Transferí la mitad de mis ingresos a ella, lo necesario para pagar 3 meses de la hipoteca y los gastos, reservando el resto para que Brielle lo gestione. Es momento de comenzar a ejercer presión con su peso. Anulé la tarjeta de crédito conjunta, la cual creía que no tenía conocimiento de su existencia, y organicé un pago directo para la matrícula de Esquilar en la escuela, por lo que se dirigía directamente al colegio. Basta de ser solo la mitad de lo que puedo ser, no más riesgos de perder ese dinero. Cuando el café perdió su temperatura, tracé una marca en la arena. Aún no los había estirado, sin embargo, las circunstancias iban a cambiar. A las 8 de la mañana, Brielle descendió con su cabello desaliñado, aparentando no haber descansado durante la noche. Detuvo su paso en la entrada mientras observaba cómo completaba la información en mi ordenador. ¿Qué actividad estás realizando en este momento, Julián? Le cuestioné con su voz alargada. Evité el contacto visual mientras sostenía las cartas juntas, asegurándome de que ya no pasaba desapercibido. Comenté. A partir de este momento, permanecerás en la habitación. Trados Individuals. Abonas el 50% de los tributos. Esquilar tiene la matrícula pagada, pero no hay más beneficios. Ya no hay más viajes gratuitos disponibles. A pesar de que su rostro sufrió daños, seguí adelante y procedí a reemplazar las cerraduras. Cuando demuestres tu compromiso, te entregaré la llave. Con la boca abierta, me miró y después se dejó caer en una silla. Esto es una locura, Julián. Podríamos discutir este tema. Mientras estaba, la corté. Anoche mantuvimos una conversación. Entonces, no prestaste atención. Es tu turno ahora. Tomé las llaves y me encaminé hacia el garaje, dejándola allí. Adquirí en la ferretería unos nuevos tiradores robustos y los coloqué durante la mañana. El taladro resonó entre mis dedos, su zumbido reverberando en mi mente. Mientras cerraba la puerta trasera, Madix salió del vehículo. Su melena se alargaba, aún envuelta en las prendas de la jornada anterior. Padre, ¿qué sucede con las llaves? Le cuestioné, sujetándole la mirada. Tomé el objeto al final y me senté, quitando la grasa de la sartén de mi pantalón. Le expresé que también era mi hogar. ¿Te gustaría pasar? Te has dado un golpe. Te gustaría permanecer. Comienzas a comportarte de esa manera. Sintió miedo, pero no pudo expresar objeciones. Simplemente se alarmó por la pared. Esquilar destacaba por ser único. Al llegar más tarde, con los ojos enrojecidos pero sin lágrimas, se acomodó en el pasillo mientras probaba la llave recién hecha. El padre escuchó a su hijo decir con voz suave que no quería ser odiado. Dejé de observarla, mi niña que ya no es tan niña y que se encuentra inmersa en este caos. Expresé que no siento odio hacia ti, aunque lo hice de manera más amable de lo que pretendía. Sin embargo, aún no puedo tener confianza en ti. Debes mostrarme que comprendes la situación. Sus lágrimas caían mientras se abrazaba a sí misma, y en ese momento experimenté la misma tristeza de siempre por ella, esa que nunca desaparece. Acabé y luego ingresé al lugar. Reiniciando la contraseña de Wi-Fi ahora mismo. Algo sencillo, Julián 40, pero es increíble. Al regresar, Brielle intentó comunicarse de nuevo mientras me acompañaba hasta la habitación. El responsable de esto no eres tú, Julián. Estamos siendo clausurados, desarticulando todo, la situación no es equitativa. Giré hacia ellos, con mis manos sobre mis dibujos. ¿Es correcto? Te apoderaste de nuestro dinero, me abandonaste aquí. Tu padre solía llamarme carga muerta. La situación carece de equidad.